Bienvenidos. Materiales usados en la construcción. Grupo 4. Vamos a ver 4 puntos sobre el hierro: arquitectura de origen, obtención, propiedades y construcciones importantes. Arquitectura del hierro es la manera genérica en la que se llama el estilo arquitectónico y constructivo perteneciente al siglo XIX, que se originó al tener disponibilidades sobre una serie de nuevos materiales creados en el transcurso de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, surgida en el año 1760, encaminó una gran cantidad de nuevas composiciones que hasta ese momento no se habían imaginado. A pesar de ello, por un largo periodo, la mayoría de los arquitectos continuaban utilizando sus materiales tradicionales, pues hasta la Academia de Bellas Artes la veían como poco artística. Las culturas diseñadas por manos de ingenieros en todo el transcurso del siglo XIX. La obtención del hierro. El hierro es un metal y como tal no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que está formado por parte de numerosos minerales. Existen muchos minerales que contienen hierro. Para que un mineral pueda ser utilizado para la obtención del hierro metálico, ha de cumplir dos condiciones. Ha de ser un mineral muy abundante y ha de presentar una elevada concentración de hierro puro. Una vez extraídas estas rocas, tal cual están en la naturaleza, han de ser sometidas a numerosos procesos para poder obtener el hierro que tienen en su estructura. La primera etapa de este proceso consiste en la extracción de las minas de los distintos minerales que contienen hierro. En ellas el mineral al que llamaremos mena se encuentra formado por partes de las rocas, las cuales, además de mena, contienen componentes útiles no útiles llamados gangas. Ambas partes deben ser separadas, para lo que habitualmente se puede emplear dos métodos. La primera parte sería imantación. En primer lugar, se tritura la roca y se hace pasar por un campo magnético. Aquellos productos que contengan hierro se separarán de las otras rocas. La segunda parte, separación por densidad. Una vez triturada la roca, se emerge en agua. Al tener la mena distinta densidad que la ganga, ésta se separa del mineral de hierro. Independientemente de cuál sea el método utilizado, una vez realizada la separación del mineral de hierro, se le somete a un proceso por el que se forma una especie de aglomerado de mineral llamado pellets. Esto se transforma a la planta siderúrgica, donde se procesará en el alto horno. Propiedades del hierro. El hierro no es considerado uno de los materiales con más conductividad de energía, por lo cual es más utilizado en las estructuras y en las construcciones. Enseguida vemos una tabla de los valores químicos que tiene el hierro. Y como construcciones importantes de hierro, tenemos el Crystal Palace, la Biblioteca Nacional de París, el puente Colbert Blake, construcción moderna, y la Torre Eiffel. La composición del acero está hecha por hierro y carbono hasta el 1.7%. La variación del porcentaje del carbono hace que cuanto más carbono tenga el acero, más resistencia mecánica va a tener, menos tenacidad y menos trabajabilidad. Va a ser más difícil trabajar, ya que con el mismo, cuando menos carbono tenga, por lo tanto va a tener menos resistencia mecánica, pero va a ser más tenaz, por lo tanto va a ser más fácil de trabajarlo. La fundición, esta aleación de hierro y carbono tiene más de 1.7% de carbono, se llama fundición. Las principales propiedades son una altísima resistencia mecánica, ya que es muy baja de tenacidad y muy difícil de trabajarlo. Acero para la construcción. Este acero tiene un porcentaje de carbono muy bajo de acero, 0.2%, por lo tanto es un acero
muy tenaz, es trabajable y se dobla muy fácil, ya que su resistencia mecánica, que es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Como vemos en las imágenes, por eso es que hay piezas de pequeña sección que se puede doblar a mano, y el material y su resistencia mecánica es por el momento vamos a decir que es de 420 kilogramos por centímetro cuadrado, como dije hace rato. El acero para perforación tiene un porcentaje de carbono, es de 1.5%, es muy poco tenaz, y su resistencia mecánica, que es igual a 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que se utiliza para perforaciones de pozo, de agua o de perforaciones de petróleo, o en forma de barra o en forma de cañería, ya como vemos en las imágenes. Vamos a ver algunos tipos de acero. El acero forjado es aquel que se requiere la forma mediante golpe que se genera. En general se lo calienta al rojo vivo. Como tenemos aquí en las imágenes, está en una de las formas primitivas al darle la forma al acero. El acero moldeado es aquel que adquiere la forma vertiendo el acero, es un estado líquido en molde. Como vemos acá, esto se está cayendo, es el acero totalmente fundido. Lo mismo como acá. Es el ejemplo de los aceros. Algunos moldes ocupamos como la llanta de auto, y algunos cuchillos y algunas herramientas. Acero laminado en caliente es aquel que se le pasa al rojo vivo por una serie de rodillos, le dan una forma. Aquí tenemos una plancha de acero al rojo vivo que tiene desde el interior de la fábrica, y al pasar por una serie de rodillos después adquiere o va adquiriendo la forma final. El acero en caliente puede tener ejemplo de esta forma. Aquí tenemos como los tubos estructurales y las barras para los hormigones armados, y perfiles laminados. No se lo conoce comúnmente como en caso de los perfiles es U, o como esto que tiene en I o en doble T. También tenemos el acero enlaminado pero en frío. Después de esto tenemos también el acero laminado en frío, ya que no está recibiendo alta temperatura, sino que el acero, cuando está totalmente frío, se la pasa por una máquina que le va curveando y le dan distintas formas. Como tenemos acá, aquí le van las distintas. Estos rodillos, las piezas de acero, va a adquirir distintas formas. Este es un tipo de acero que requiere mucha mano y cantidad de energía, que se fabrican a la misma pieza que el acero que en la mina caliente. Acero inoxidable es otro tipo de acero que se conoce por todo, que es una aleación de acero con cromo con 10% como mínimo. La principal propiedad que tiene el acero inoxidable es una alta resistencia a la alta corrosión. Ejemplo, los materiales están hechos, van a ser ejemplo como acero inoxidable, como la pileta para la cocina, industriales o utensilios y manijas para puerta.
y recipiente que sea fácilmente lavable, caño de todo tipo de cuadrados, circulares que se utilizan como adorno. Clasificación del acero. Los aceros se pueden clasificar en función de varios criterios. Esto da lugar a varias clasificaciones. La más utilizada de todas ellas se clasifica en función del porcentaje de carbono disuelto, ya que así como mayor sea el porcentaje de carbono disuelto en el acero, este presenta más dureza y más resistencia a la tracción. Teniendo este presente, imposible clasificar los aceros. La clasificación de los aceros es calmado, corrugado, galvanizado, laminado al carbono y de aleación. Construcciones importantes del acero. El uso del acero inoxidable, como vemos en las imágenes. Hay puente, estructura de acero, ya que el acero es conocido como las estructuras y que aporta buena calidad. El plomo. Bueno, en el plomo vamos a hablar sobre las propiedades, sus usos y aplicaciones, y también sobre su utilización. El plomo es un elemento químico metálico representado por el símbolo Pb en la tabla periódica de los elementos. Posee una enorme flexibilidad y puede formar muchos compuestos químicos. Se le conocía desde la antigüedad y fue largamente empleado en la confección de objetos de diversas naturalezas, desde utensilios hasta ceremoniales. El plomo aparece también como consecuencia de la última etapa de la desintegración natural de muchos elementos radiactivos, razón por la cual se le puede encontrar asociado al uranio y el torio. Entre las propiedades del plomo, podemos considerar que el plomo es un metal sólido, pesado, denso y de color gris azulado, que al empeñarse se torna gris mate. Además es un elemento flexible. Su temperatura de fusión es de 327.4 grados centígrados y su punto de ebullición es 1725 grados centígrados. Esto es un elemento anfómero, es decir, que puede reaccionar con ácidos y bases. En contacto con el oxígeno del aire, se recubre de una capa de óxido. Reacciona con ácido nítrico y forma el nitrato correspondiente, que es soluble en agua. No reacciona con ácido sulfírico ni con ácido clorhídrico, pero sí están concentrados. Entonces reacciona formando sales de plomo. Reacciona de forma explosiva con perióxido de hidrógeno y trifluoruro de cloro. Entre sus usos y aplicaciones podemos decir que el plomo ha sido sumamente útil en la industria. Se lo usó abundantemente para la fabricación de tuberías, conductos y piezas de recambio para el hogar, aunque se lo ha reemplazado en épocas recientes por otros materiales, otros metales menos riesgosos, como el plomo. Además se hacen los recipientes para el material radioactivos y otras sustancias químicas peligrosas, o incluso como recubrimiento para conexiones eléctricas. Así se aprovecha su resistencia y su capacidad de actuar como barrera de la radiación ionizante. En su utilización, el plomo ha sido sumamente útil en la industria. Se lo usó abundantemente para la fabricación de tuberías, conductos y piezas de recambio para el hogar, como lo mencionamos anteriormente. Aunque se lo ha reemplazado en épocas recientes, como ya le mencioné, por metales menos riesgosos.
Ah, también del plomo podríamos decir que salen las baterías de, de recarga. Bueno, le vamos a hablar sobre el aluminio. Eh, sobre el aluminio, también sobre sus propiedades, anodizado, aleaciones de aluminio, sus usos y sus aplicaciones. Las ventajas de utilizar aluminio se asocian las características significativas, como podríamos mencionar, tiene una resistencia a la corrosión, tiene una conductividad térmica y eléctrica, tiene una reflectividad, bueno, no es tóxico, es reciclable, tiene posibilidades de acabado, tiene una resistencia, tiene alta relación con peso-resistencia, tiene facilidad de fabricación, es dúctil y maleable, tiene resistencia a bajas temperaturas, es impermeable, no es magnético y también eh, es absorbente acústico de impactos. Bueno, las propiedades del aluminio, podemos ver que el número atómico en la tabla periódica es el número 13, su densidad es de 2700 kilogramos, su peso atómico es de 26.9815, su punto de fusión es 660 grados centígrados, su punto de ebullición es 2467 grados centígrados. Bueno, el anodizado es el proceso electrolítico de pasivación empleado para incrementar el espesor de la capa de óxido en la superficie de piezas metálicas. Se le denomina anodizado, ya que la parte que se trata forma el anodo de un circuito eléctrico. En Protolabs utilizamos el anodizado con ácido sulfúrico. Las aleaciones de aluminio podemos decir que son obtenidas a partir de otros elementos, generalmente del cobre, del zinc, del manganeso, magnesio, silicio, hierro, cromo, níquel, titanio, plata, estaño y bueno, plomo. Forman parte de las llamadas aleaciones ligeras, con una densidad mucho menor que los aceros, pero no tan resistente a la corrosión como el aluminio puro, que forma en su superficie una capa de óxido de aluminio. Las aleaciones de aluminio tienen como principal objetivo mejorar la dureza, la resistencia y bueno, que esté en estado puro un metal muy blando. Sus usos, los usos y aplicaciones, bueno, el aluminio se ha convertido en una de las, en las últimas décadas en un material muy utilizado en estructuras y construcciones. Y no es de extrañar, se trata de un material fuerte, resistente, duradero, de bajo peso y con unas características estéticas que lo hacen perfecto para numerosas aplicaciones en Codeval. Consistentes de esta versatilidad y de las grandes ventajas que puede aportar esta herramienta en el sector de la construcción. Nos hemos especializado en estructuras de aluminio, de arquitectura con el objetivo de ofrecer un sistema de calidad con la mejor relación coste, beneficio y prestación. Bueno, como podemos ver, actualmente el aluminio está utilizado en todas las estructuras de las construcciones. Es como decía que es una relación de coste, es como que más económico le sale y también bastante llamativo, tiene una dureza bastante fuerte. El cobre fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del Bronce a dos periodos de la antigüedad.
aunque su uso perdió mucha importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia. El cobre y sus aleaciones surgieron siendo empleados para hacer objetos tan diversos como monedas, campanas y cañones. A partir del siglo XIX, concretamente de la invención del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un metal estratégico al ser la materia prima principal de cables e instalaciones eléctricas. Propiedades del cobre. Tienen las siguientes propiedades físico-químicas. Presentan un color rojizo brillando, excepto en aleaciones con otros metales. Tienen una enorme conductividad térmica y eléctrica solo superada por la plata. Es económico y puede reciclarse de manera indefinida. Cuando se los pone mucho tiempo a la humedad, forma una capa impermeable de carbono cúprico de color verdoso. Usos y aplicaciones del cobre. El cobre está presente en la arquitectura desde hace décadas por ser muy maleable, resistente, duradero y versátil. Es un metal que complementa a la perfección a otros como la madera, el vidrio o el ladrillo. Aleaciones del cobre. Hay 400 combinaciones de aleaciones del cobre, cada una con una combinación única de propiedades de acuerdo a sus aplicaciones y procesos de fabricación y entornos. Latón. El latón es una aleación sustitucional que se utiliza para decoración debido a que su brillo le da un aspecto similar al del oro. Para aplicaciones en que se requiere baja fricción como cerraduras y válvulas. Para fontanería y aplicaciones eléctricas. Zinc. Vamos a ver 4 puntos. Origen, propiedades, galvanización, aplicaciones y uso. El origen del zinc, originado del nombre de la palabra alemana Zinn, nombre con el que se designaba a uno de los metales presentes en el latón, aleación de cobre y zinc, o también de la palabra alemana Zinke, punta aguda, por la forma que adoptaba al depositarse en altos hornos. Propiedades del zinc. Las propiedades del zinc son las siguientes. El zinc puro es un metal cristalino insoluble en el agua caliente y fría y soluble en el alcohol, en los ácidos y en los alcalinos. Es extremadamente frágil a temperaturas ordinarias, pero se vuelve maleable entre los 120 y 150 Celsius y se elimina fácilmente al pasarlo entre rodillos calientes. No es atacado por el aire seco, pero con aire húmedo se oxida, cubriéndose con una película carbonada que lo protege de una posterior corrupción. Galvanización del zinc. Tiene como principal objetivo paliar las consecuencias negativas que puede tener el aire sobre el acero, la corrosión. El procedimiento de galvanización tiene también como ventaja permitir una reducción considerable de los costos. Tenemos una imagen de cómo es que se va haciendo el proceso. Y en usos y aplicaciones del zinc podemos ver estructuras en las cuales se los ha utilizado y cómo es que salen las láminas. En el estaño podemos ver el origen del estaño. Esto no se haya definido con exactitud quién descubrió el estaño, porque es un metal conocido desde la antigüedad. Con todo, algunos consideran que la fecha aproximada a su descubrimiento fue en el año 2000 a.C., entre las localidades del cercano Oriente y los Balcanes. Según la historia del estaño, las primeras explotaciones de su yacimiento datan del año 3000 a.C. Además, se descubrió que los primeros artilugios del elemento contenían 2% de arsénico. Esto le proporcionaba mayor dureza, menor temperatura de fusión y una evidente toxicidad. Por eso, la fuente principal se sustituyó por el mineral casiderita. Asimismo, se aleó junto al cobre hasta formar el material bronce, lo que se dio inicio a la próspera edad del bronce, ya que esta nueva aleación era perfecta para fabricar armas de largo alcance y practicar herramientas. Asimismo, los mercaderes comenzaron a distribuir por toda Europa y Egipto dicho metal. En las características del estaño,
Esta se trata de un metal posttransicional que, según su variedad alotropia, puede ser de color blanco-gris. Es maleable, oxidable a temperatura ambiente, resistente a la corrosión y usada para recubrir otros metales. Suele encontrarse en múltiples aleaciones. Además, es similar al plomo y germanio. Por otro lado, cuando se dobla una barra del elemento, forma un sonido conocido como grito de elemento de estaño. Entre las características del estaño se encuentra una dureza de 1.5 en la escala de Mohs, textura metálica y se cataloga en presencia de oxígeno. También no exhibe ningún olor, es blando, suave, muestra colores plateados, blanquecinas y contienen 9 isótopos estables. Además, atómicamente están formados protones y electrones. En las propiedades del estaño encontramos formas alotrópicas, reactividad química, fusión, estado, cambio, estructura cristalina, maleabilidad, orden magnético y conductividad. El uso del estaño. En la actualidad, sus utilizaciones más comunes son las aleaciones y soldaduras de circuitos electrónicos. Sin embargo, existen otros campos que aprovechan sus propiedades, tales como reducir la fragilidad del vidrio, elementos protectores de otros metales como el hierro o acero usados para fabricar latas de conserva. Sus compuestos se utilizan para tintes, pigmentos y dentífricos, usadas en soldaduras blandas, alearse con el plomo, y se utiliza como sobre taponado en las cápsulas de las botellas de vino. En el uso del estaño también podemos ver que diseños como sillas y muebles hechos por el estaño. El níquel. El origen del níquel se remota aproximadamente al siglo IV a.C. junto con el cobre. Sin embargo, el descubrimiento del níquel fue en el año 1751 por el minerólogo químico sueco Alex Fredrik, quien lo encontró en minerales de niquelina cuando estaba intentando extraer cobre. El nombre viene de la palabra alemana Kupfernickel, que se traduce como falso cobre, pues en la antigüedad los mineralogistas suecos lo consideraban como el diablo. Incluso se le denominaba como el metal que no se podía trabajar. En la característica del níquel encontramos que es un metal de color blanco, plateado, duro pero flexible. En el ambiente se encuentra combinado con el azufre o el oxígeno como forma de sulfuro u óxidos. De manera pura suele tomar un tono brillante y resistente al deslumbre. Algunos de sus compuestos se puede disolver en agua y tiene un color verde distinto. No tiene ningún olor ni sabor y se puede combinar con el cobre, zinc, hierro y cromo. Además, a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. En las propiedades podemos ver que la densidad del níquel es de 8 a 9 veces a la del agua a 20 grados. Tiene maleabilidad, dilatación térmica y fusión y evolución. En el uso y aplicaciones del níquel, el óxido y sulfato del níquel se utilizan en toda clase de productos y algunos de sus campos de uso se describen en tecnología, uso industrial, vida diaria y en actividad aeroespacial. En el uso del níquel podemos encontrar que sirve para hacer pilas recargables,
y también monedas de níquel. También se aplicaba en utensilios de cocina, llave, monedas, anillos, entre otros. En el cromo, su origen. Estudios arqueológicos ubican al metal en el ejército de Qin durante el año 210 a.C., cuando empleó en sus armas una cobertura de metal. Más adelante, el mineralogista John Lehmann observó entre sus minerales unas rocas con tonalidad rojiza anaranjada, la cual contenía plomo y otros elementos. Sin embargo, no tuvo mayor resultado. Más tarde, Luis Nicolás consiguió nuevas muestras en el año 1727. También consiguió precipitar el plomo mediante un proceso con el carbonato potásico. Después, para el año 1798, logró aislarlo al calentar el oxígeno con carbón en polvo. Por eso a este químico se le atribuye en el título de descubridor del elemento. En sus características del cromo podemos ver que se trata de un elemento químico de tipo metal duro, pero quebradizo, y de aspecto blanco plateado. Cuando está puro es dúctil, relativamente suave y con tendencia a formar compuestos minerales. Se destaca por ser un productor de aleaciones anticorrosivas, las cuales presentan resistencia al calor, gran dureza y recubrimiento. Sin embargo, no se encuentra en estado elemental dentro de la naturaleza. La principal característica es su elevada resistencia a la corrosión. Se encuentra entre los metales más densos que existe debido a su estructura cristalina. Además, su compuesto forma diversas tonalidades cromáticas como rojizas, anaranjadas, amarillentas, azuladas, violetas y negruzcas. En las propiedades del cromo podemos ver la reactividad química, tiene fusión y ebullición, su estado formal natural es sólido, sus cambios, que cuando reacciona a otro cualquier elemento químico fuerte, esta puede ser transformada. Y también tiene configuración electrónica. Los usos y aplicaciones del cromo. A partir del siglo XIX ha sido vinculado en diversas aplicaciones y decoraciones artísticas a partir de la posibilidad de obtener en estado metálico mediante la aluminotermia. Hoy en día realiza el 85% de las múltiples aleaciones metálicas. Como ser en metalurgia, sirve para dar un acabado brillante, resistente a la corrosión y tiene efecto alfágeno y tratamiento antioxidante. Se usa como catalizador. La cromita es usada para fabricar materiales refractarios como los moldes de ladrillo. El óxido de cromo es una sustancia química usada para preservar la madera. También es usado el dióxido de cromo para fabricar cinta de casetes. Y en las aplicaciones podemos ver el uso de cromado industrial, el cromo en pintura cromadas. También en la arquitectura y en el diseño es utilizado en las sillas, en hacer mesas, en los baños y en algunas estructuras metálicas de la arquitectura. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.